Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Qué honor poder saludarles en el nombre poderoso del Señor y poder estar en esta mesa de diálogo pentecostal, este programa tan bendecido para nuestras vidas, donde cada día vamos aprendiendo más y más de la palabra del Señor. Hermano Manuel. Buenas tardes, pastor. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos están viendo, y pues hay comentarios, ¿no?, que compartan, porque es importante. Y pues nuevamente aquí un sábado más, ¿no?, tratando de esclarecer la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Así que ya sabe, hermano, tener libreta, tener su Biblia, tener una pluma para ir anotando citas bíblicas y sobre todo también, como dice nuestro hermano Manuel, poder compartir esta transmisión para llegar a más almas. Nos confiere un tema bastante importante, hermano, como todos los temas que hemos tenido en esta mesa de diálogo, las plagas de Egipto. ¿Por qué? ¿Para qué el Señor hizo que cayeran todas estas plagas en Egipto? Todo eso lo vamos a descubrir en este día. Comenzamos, hermano Manuel, con este maravilloso tema, porque son 10 plagas y si nos alcanza el tiempo vemos las 10, si no, pues vamos a tener que hacer una segunda parte, pero comencemos con este tema tan maravilloso, hermano Manuel Cabañas. Sí, amén, pastor. Pues saber, ¿no?, en primer lugar, por qué el Señor envió esas plagas a Egipto, ¿no? Porque Él quería demostrar sus maravillas, ¿no? Lo vemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 7, ¿no? Perdón. Éxodo capítulo 7. Sí, es correcto, perdón. Sí, 7, el 3 y el 4. Amén, gloria a Dios. Sí. Vamos a empezar por ahí. Éxodo 7, 3 y 4. Si leemos desde el principio, hermano. Correcto, desde el 1. Sí. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. O sea que el Señor quería demostrar todas sus señales, todas sus maravillas. Amén. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Gloria a Dios. O sea que el Señor ayer lo había dicho, ¿no?, que iba a sacar con juicio. Amén. Entonces, verdaderamente, las plagas que el Señor envía a Egipto eran para demostrar dos cosas importantes, ¿no? Era para ver sus señales y sus maravillas, para darle a conocer que no hay Dios como nuestro Dios. Entonces, esa es una de las causas principales por las que Dios envía las plagas a Egipto. Y no obstante, la segunda parte dice que iba a ser por cuestión de juicio. Entonces iba a dar juicio a la tierra de Egipto. Entonces son dos cosas bastante importantes que el Señor iba a realizar ahí en Egipto, ¿verdad? Sí, porque muchas veces nos han preguntado, bueno, ¿y por qué Dios endurecía el corazón de Faraón, no? Porque en todo caso, pues que ya los dejara ir, ¿no? Pero es que el Señor quería mostrar sus maravillas y aparte iba a sacar a sus hijos con juicio. Amén. Entonces, no obstante, hay muchos hermanos que tal vez no han sabido todavía, hermano, de por qué el Señor tuvo que endurecer el corazón de Faraón. Y exhaustivamente la Escritura dice para mostrar sus maravillas, sus señales, y que supieran que no hay Dios como nuestro Dios, que si ellos se dieran cuenta de que la tierra de Egipto era una tierra idólatra que adoraba a muchos dioses, de tal manera que Dios les iba a hacer saber a la tierra de Egipto que Él está sobre todo. Esa es la indicación correcta, que Él está sobre todo, Él tiene poder sobre todo. Mientras algunos necesitan que un Dios para esto, un Dios para esto otro, entonces, pero más sin embargo, dice la Escritura, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre. Y eso lo podemos constatar, hermano. Me gustaría leer un poquito la escritura y ir al libro de Gálatas, capítulo 3. Ya sabe, hermano, hay que ir anotando, porque hay tantas citas bíblicas, hermanos, pero mire bien, Gálatas 3, el verso 20, porque mire bien como la escritura nos habla, hablando de que el Señor solamente es uno y uno es su nombre, ¿no? Entonces, Gálatas 3:20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces tenemos ahí Timoteo 2:10 también, hermanos, si vamos a estar mirando un poquito. Primera de Timoteo 2:5, perdón, 2:5. Primera de Timoteo 2:5, ya lo tenemos ahí. Entonces dice que el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces eso es lo que nosotros queremos englobar el día de hoy. Dice el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, mire bien que mientras en la tierra de Egipto había demasiados dioses, un dios para la lluvia, un dios para cierta cosa, es más para la fertilidad, hermano, que ahorita lo vamos a ver. Entonces ellos tenían dioses para todo, pero más sin embargo nosotros no tenemos un dios para esto, un dios para aquello, no, tenemos solamente a un solo Dios y está sobre todo, es el que hace todas las cosas, es el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que está visible y también lo que está invisible. El Señor lo creó y dice que lo creó para Él y que fue creado por medio de Él. Entonces la Escritura nos muestra que nosotros solamente tenemos un solo Dios. Así que, hermanos, pues ahí está el dato, y que solamente tenemos un solo mediador, que es Jesucristo el Señor. Así que, hermano, qué importante, ¿no? Saber que la tierra de Egipto tenía tantos dioses y Dios tenía que demostrar que estaba por encima de todos esos dioses que la tierra de Egipto tenía. Sí, o sea que nos damos cuenta que cuando el Señor hace algo, o sea, es con un propósito. Él nunca se equivoca, Él todo lo hace perfecto. Gloria a Dios. Entonces no solamente iba a libertar a su pueblo, sino que iba a aprovechar para mandar ese juicio sobre Egipto, que tenía muchos dioses. Entonces, verdaderamente, hermanos, cuando nosotros constatamos el poder y las maravillas de Dios, solamente Dios sabe cómo va a trabajar. Así es. Y que esa es una cuestión bien interesante, hermano, porque muchos se preguntan, ¿y por qué el Señor, en vez de endurecer el corazón de Faraón, lo hubiera ablandado para que nos hubiera dejado ir rápidamente? Váyanse. Pero más sin embargo nosotros no sabemos muchas veces cómo es que Dios obra, cómo es que Dios trabaja. Y Dios tiene su plan perfecto de cómo hacer las cosas. Es que muchas veces nosotros, hermanos, pues nosotros pensamos, humanamente hablando, pues yo lo hubiera hecho de esta manera, pues yo lo hubiera hecho de esta otra forma. Pero más sin embargo, lo que Dios quería que ellos supieran, o lo que Dios quería que ellos entendieran, más bien dicho, hermano. Sí, así es. O sea que dice el Señor aquí, que me queda remitir a Isaías, donde dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que los vuestros, porque el Señor todo lo hace con un propósito. Y como dice usted, a veces queremos que a nuestra forma se resuelvan las cosas, pero la mejor forma de resolverse es como el Señor lo va a hacer. Imagínese, hermano, porque nosotros a veces oramos a Dios y le decimos, Señor, dame amor para mi hermano o para mi hermana, etcétera. Entonces, a veces pretendemos nosotros que Dios nos vaya a dar con sentimientos de amor, de gracia, etcétera, pero muchas veces es lo contrario. Dios nos va a dar esa oportunidad para que nosotros aprendamos a amarlo, para que aprendamos a estar con Él, a seguir a su lado o tomarnos de la mano, etcétera. Entonces Dios nos va a dar esa oportunidad. Sí, muchas veces queremos algo que no es conveniente para nosotros, que en el momento pensamos que es conveniente y por alguna situación no se da, y luego más adelante, híjole, qué bueno que no hice esto, que no me abrieron esa puerta, que no me dieron ese préstamo, qué sé yo, mil cosas, ¿no? Y vemos cómo el Señor actúa perfecto. Entonces,
las plagas de Egipto, el plan perfecto de Dios, con poder, con maravillas, con señales, con prodigios maravillosos, de tal manera que, aparte de todo eso, venía con juicios a la tierra. Entonces, todo venía con juicios para la tierra para liberar a su pueblo. Entonces, comencemos, hermano. Que incluso, pues, perdón, si me permite, de alguna forma también hay juicio muchas veces para los hijos de Dios, porque ¿por qué permitió él la cautividad? También fue con un propósito. ¿Por qué cuando la cautividad de Babilonia, por qué se permitió? Porque el Señor todo lo hace con un propósito, y muchas veces es juicio, porque se cansa de que en aquel entonces los judíos tenían otros dioses, y también los dejó que cayeran en cautiverio. Y qué bueno, hermano, que toma en pie esto, porque es bien preciso saber que nuestro pecado trae retribución, o sea, trae una consecuencia del pecado, y muchas veces es que Dios nos está mandando el juicio justo, porque los juicios del Señor son justos, dice la Escritura. Entonces, como el Señor muchas veces nos perdona, nos acercamos a su presencia, nos perdona, muchas veces hacemos faltas y el Señor nos paga conforme a o nos da ese juicio conforme a lo que nosotros hayamos hecho, y es un justo juicio que el Señor hace. Entonces hay cosas que el Señor permitió al pueblo de Israel que pasaran, como las cautividades, como ir presos o ir en cautividad a Babilonia, etcétera, o que llegaban los enemigos y que los derrotaban, etcétera. No, incluso alguna vez les quitaron el arca de la alianza. Amén. Por no estar conforme a lo que el Señor decía. Y podemos encontrar muchos ejemplos, pues ahora se me viene a la mente David, que tuvo consecuencias de su pecado. En primer lugar, que murió la criatura, ¿no? Sí. Y en segundo lugar, que después él padeció incesto en su familia, hubo incesto. Entonces, por ejemplo, Jacob, y vemos que son muy, muy poderosos y muy amados por Dios. Jacob, que hizo trampa, porque la verdad de alguna forma engañó a Isaac, haciéndose pasar por Esaú. Y la consecuencia fue que estuvo trabajando para su suegro por más años. O sea, hasta que el Señor le dijo, ya no vas a ser Jacob, ahora serás Israel, porque Jacob es engañador. Entonces Dios hace todo con un propósito, y Él no se olvida absolutamente nada, tanto de lo bueno que hemos hecho como de lo malo. Así es, hermano. Entonces, y que hay muchos testimonios hablando en la Escritura, hermano, y muchos casos en la palabra de Dios. Pero más, sin embargo, sí hay que entender que el Señor envía juicio, y los juicios del Señor siempre son justos, hermano. No podemos nosotros decir por qué me está llegando esto, porque muchas veces nosotros sabemos por qué está esto sobre nuestras vidas. Así que, al contrario, les invitamos mejor que vengamos a los pies del Señor y que le podamos pedir perdón, porque su palabra es gracia para nosotros, su evangelio es gracia y poder de Dios para nosotros. Así que, pues sí, hermano Manuel, pues vamos a comenzar con... Bueno, exactamente, pastor. Pues empezaremos con la primera plaga, que está en Éxodo 7. La verdad es que son muy largos, pero yo repito a los hermanos que lo lean con calma en su casa, desde el 14 hasta el 26, pero realmente el texto sería Éxodo 7:20, si nos remitimos para resumirlo, porque si no, por cuestión de tiempo no terminaríamos. Y dice así en el nombre del Señor Jesús, Éxodo 7:20: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Sí, imagínense, o sea, simplemente el salpicar de toda la sangre iba a estar tremendo. Y si vemos eso, ¿por qué lo hizo el Señor? ¿Por qué la sangre? Porque como hacemos, todo tiene su motivo. Los egipcios tenían un dios que se llamaba Num, K-H-N-U-M, Num, que era un hombre con cuerpo humano y cabeza de carnero. Uy, imagínense nada más que tremenda cosa. Y él tenía la protección, este dios supuestamente para los egipcios tenía la protección del río Nilo.
Entonces el Señor, ¿sabes qué? Pum, te lo convierto en sangre. Y además, hermano, el río Nilo era el que suplía prácticamente la vida en todo Egipto, ¿no? Abastecedor Sí. completamente de pues, el agua para los frutos, para la siembra, para beber, para los ganados, Sí. para las casas, o sea, era una fuente de vida el río. Totalmente para ellos. Entonces, bien lo describe nuestro hermano que se trataba de una adoración a cierto Dios llamado Num, que la descripción que da, la cuestión de la descripción de este Dios, hermano, es que tenía que, hermano, Cabeza de carnero, cuerpo de hombre y cabeza de carnero. fíjese bien, hermano, cabeza de carnero, o sea, tenemos desde Cuerpo, ahí, ¿no? hermano, sí. Porque el carnero tiene que ver más con el asunto de Satanás, El macho cabrío, ¿no? sí, del macho cabrío, exactamente. Entonces, la dependencia de Egipto estaba totalmente en el río. O sea, del río, ahí tenía toda la, ¿cómo se podía describir, hermano Manuel, de que a través del río ellos tenían abastecimiento para todas las actividades que ellos hacían? Incluso tenían por ahí tránsito, ¿no? Transitaban en sus lanchas, trajineras, y podían hacer mucho. Sí, era algo bien tremendo, ¿no? O sea, de bendición para Egipto. Sin embargo, lo habían dedicado a un Dios falso. pagano, sí, un Dios falso. Entonces, de tal manera que la dependencia total de Egipto era el río. Entonces, de eso es lo que podemos describir, que para nosotros este río ha sido la bendición que nos mandó este Dios Nun, etcétera, pero más sin embargo para el cristiano, para el Hijo de Dios, para aquel que está en el Señor, nuestra dependencia no viene de una forma material o existente, sino que ahora nuestra dependencia está totalmente en el Señor Jesucristo, el Creador del cielo y de la tierra. Nuestra dependencia está en el Señor. El apóstol Pablo dijo algo bien interesante, hermano, que ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y hermano, dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia, porque el vivir en Cristo era todo para él. Entonces todo lo estimó por basura, lo echó a un lado, diciendo todas estas cosas materiales ya no tienen más peso sobre mi vida. Yo no dependo de esta cosa, yo no dependo de esta otra. ¿Qué podemos nosotros decir, hermano, en la tierra de Egipto? Ellos dependían totalmente de ese río. Entonces nosotros ya la verdad no dependemos de cosas materiales o de esta otra cosa, sino que para mí el vivir es Cristo. Nuestra dependencia es el Señor. Para nosotros siempre va a ser esto, que el Señor es nuestra dependencia. Entonces nosotros tenemos que vivir totalmente en el Señor. Sí, y es que de alguna forma, pastor, esas palabras del apóstol Pablo que dice, yo ya no vivo más, sino Cristo vive en mí, fue lo que dijimos cuando nos bautizamos. Amén. Y realmente es lo que estamos haciendo. Tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Y esto también de la contaminación del río Nilo, pues me trae otra reflexión de cómo hoy día se están contaminando también los mares, los ríos. Digo, aunque aquí no tenemos mar, aquí en nuestro estado, pero es parte, ¿no?, de que se está turbando la pesca, la fauna marina, la flora, todo lo que es benéfico para el hombre. ¿Y por qué Dios lo está permitiendo? Digo, y que hacer reflexión entre nosotros de que ya no debemos hacer esa contaminación. Y qué tremendo, hermano, de que, pues imagínense, bebían del río Nilo. Sí. Ya no iban a poder beber de ese río, pero más sin embargo, mire bien lo que dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 7, el verso 37. O sea, qué hermoso, hermano. Hermano, no solamente el Señor habló estas palabras, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, si tiene sed, venga a mí y beba. Mire bien cómo dice la Escritura. Juan capítulo 7, el verso 37, fíjese bien. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios. Entonces, les quitó el río,
les acabó su Dios, a lo que ellos habían dedicado ese río, ese sustento, esa bendición, por así decirlo, hermanos, de tener el agua para abastecer todo Egipto. De ahí tomaban los ganados, ellos mismos, etcétera. Para todas las actividades era el río, las siembras. Entonces, hermano, el Señor les quita esto y vence a ese Dios sabiendo que Él no tiene el control. Entonces, ningún Dios, hablando de la tierra de Egipto, tenía el control verdaderamente, sino que todo estaba controlado y todo está controlado por el Señor. Por lo tanto, la Escritura dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces, nuestra fuente de bendición, nuestra fuente de agua viva, no solamente de agua, sino de agua viva, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué hermoso, hermano, que el Señor dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso dijo el Señor: el que bebe de mí no va a tener sed jamás. Entonces, eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Incluso le dice a la mujer samaritana, hermano, en el capítulo 4 de Juan. Sí, que si tú supieras a quién te pide agua y del agua que te podía dar, ya nunca más tendrás sed jamás. Entonces, verdaderamente el Señor le dice: híjole, si conocieras el don de Dios y quieres el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva, porque cualquiera que beba de esa agua volverá a tener sed, pero más el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces, esa es la promesa que el Señor derrota a este Dios falso de los egipcios y les hace saber a la tierra de Egipto que solamente Él es el agua de vida. Ay, hermano, así es. Qué hermoso. Sí, ¿no? Por eso volvemos a lo mismo, ¿no? Que el Señor todo lo hizo con un propósito. Amén. El endurecer incluso el corazón de Faraón. Bueno, si nos remitimos a la segunda plaga, que está en el libro de Éxodo 8, a partir del capítulo 6, que igual, o sea, es desde el 1, pero por cuestión de tiempo, como repito, pues va a ir resumiendo un poco. Éxodo 8:6, que es la plaga de las ranas. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, Y fíjese, es muy importante el 7, dice: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. O sea que vemos algo bien, bien importante. En primer lugar, déjeme decirle que esa plaga de las ranas era de un dios que le llamaban ellos, los egipcios, Heket, H-E-K-E-T, Heket, que era una diosa con cabeza de rana, con cuerpo humano y cabeza de rana. Y esta diosa representaba la fecundación y la reencarnación. Y sabemos que Jesús es el único que tiene la autoridad sobre la vida. Aleluya. Qué hermoso, hermano, de que podamos ir escudriñando cada parte de las plagas de Egipto. Entonces, la segunda plaga cae en cuestión de que el Señor hizo subir de este río, ya estaba contaminado, la plaga de ranas. Y dice que toda la tierra de Egipto se llenó de ranas. Y haciéndole saber, pues, de que ellos adoraban a una diosa que tenía cabeza de rana. Y hermano, de tal manera que ellos adoraban a esta diosa y lo llamaban la diosa de la fecundación y reencarnación. Entonces, qué tremendo, hermano. Y bueno, a mí me gustaría hacer un paréntesis diciendo que, o sea, no es que dijeran, bueno, hay ranas por ahí, ya, no, ranas en la cama, ranas en el baño, pisaban las ranas, iban a comer en la mesa y había ranas. Era algo tremendo, no era que nada más había unas cuantas ranas, sino todo estaba lleno de dijo por allá alguien, hermano, vivían en Ranalandia. Sí, no, es que imagínense, para dormir, para comer, para ir al baño, para lo que fuera, en todas partes había ranas.
Y tocar esto, ¿no? Que dice el 7, ¿no? Que los hechiceros también hicieron lo mismo, los hechiceros del faraón. ¿Por qué? Porque recordemos que el diablo siempre ha querido imitar al Señor. Entonces dijeron, bueno, eso es algo sencillo, nosotros también podemos hacer que vengan ranas. Y hicieron lo mismo y llenaron de más ranas Egipto. Pero realmente el juicio era contra esa diosa Heket, que era la diosa de la fecundación y la reencarnación. Entonces, qué importante, hermano, que muchas de las civilizaciones antiguas creían en la reencarnación. Así es. Incluso ellos creían en la existencia de una vida después de la muerte. Hay muchas civilizaciones antiguas que creen sobre estas cuestiones de la reencarnación. Y si vemos en específico este caso, pastor de los egipcios, ellos cuando hacían sus tumbas, sus sarcófagos, le ponían a la persona ahí oro y cosas para que pudieran supuestamente ellos en el otro mundo comprar esa reencarnación y regresar aquí a la tierra. Ya ve que hoy en día también se habla mucho de la cuestión de la reencarnación. Hay ciertas organizaciones, sectas, ¿no? Haciendo de esta manera, ¿no? Sectas que creen de esta misma magnitud de la reencarnación. Que si tú haces lo bueno, pues puedes reencarnar en otra persona. Incluso se dice que si no, puedes reencarnar en algún animal, etcétera. Entonces hablan que puedes volver otra vez a este mundo, pero más sin embargo no es lo que la palabra del Señor verdaderamente nos dice, hermano Manuel. Y fíjese, yo lo he visto, por ejemplo, en reportajes del National Geographic, en el hinduismo, que hay muchas creencias de la reencarnación. Perfecto. Y si nos vamos a ver el hinduismo, también tiene infinidad de dioses falsos. Sí, tremenda cosa. Entonces, hay varias sectas y religiones que creen este tipo de cosas, pero más sin embargo, la Escritura dice en Hebreos 9:27 que para el hombre está establecido que muera una sola vez y después el juicio. Entonces, sí hay una vida después de la muerte, pero unos van a resucitar para condenación y otros para vida eterna. Entonces, y eso es lo que dice Daniel capítulo 2, el verso 2, ¿verdad? Que muchos de los que duermen en el polvo, dice que van a ser despertados. Unos lo van a despertar para confusión, y otros van a resucitar para vida. Entonces, tal reencarnación, esas cosas son totalmente de falsedad, hermano, de mentira. Estamos hablando que hay muchas religiones que creen esto, pero más sin embargo, los mismos egipcios creían en reencarnación, por eso adoraban a esta diosa Heket, para ellos así volver a este mundo a venir, ya sea en forma de un animal o en otra persona, etcétera, pero más sin embargo no es lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermano. Entonces debemos de saberlo perfectamente, que usted, si muere en el Señor Jesucristo, no va solamente a morir, sino que ya la muerte no tiene dominio sobre aquel que ha nacido de nuevo, sino que ahora duerme. Así es. Claro. Y durmió y fue sepultado, así dice la Escritura. Que fíjese, bueno, yo aprovecho y se me hace que sea un buen tema también, pastor, que dónde vamos cuando morimos, ¿no? Sí. Ay, si los hermanos les gusta, pues que lo comenten, ¿no? Y la semana pasada que toqué el tema un poquito del infierno, que hay que muchas cosas hablar del infierno, pero más sin embargo, sí hay que profundizarlo aún más, porque este pueblo de Egipto adoraba a esta diosa, que era la diosa de la fecundación y de la reencarnación, que nosotros vemos que solamente el Señor dice en su palabra que el Señor va a venir y va a empezar a separar a las cabras a su izquierda y a las ovejas a la derecha. Y va a decir a los de la derecha: pasen, benditos de mi Padre, a gozarse, ¿verdad? Pero más sin embargo a los de su izquierda, ¿qué les va a decir, hermano Manuel? Condenación. Al fuego eterno. Y aún dice la Escritura, lugar preparado para el diablo y sus ángeles. No es de que ahí, la cuestión de que yo pensé que iba a reencarnar por lo menos en una lagartija, ¿qué podemos nosotros decir, hermano? Ni en una mosca siquiera.
ni en una mosca, ni en un zancudo, no sé cómo le dicen por ahí en su ciudad, en su país, hermano, pero no se puede venir a este mundo otra vez ni en una persona, ni en... Y hay muchos, hermanos, hoy en día que se andan levantando como falsos cristos, que dicen que él es la reencarnación, o que es ya que vino como Jesús, que él volvió a nacer, y que Sí, hay un australiano así, hermano, que está hablando de que él es Jesús, que él anteriormente tenía una vida secular, pero más sin embargo, cuando él se acordó que él era Jesús, que había reencarnado, que había venido otra vez a este mundo, entonces, hermano, es que están adorando a esta diosa Heket, la reencarnación, y no solamente hablamos de Heket, ¿no? Sino habla del hinduismo, hermano, también de todas estas cosas. Todos los dioses que tienen ellos. Mire, siempre es una pausa. En Mateo 24, 23 dice: entonces si alguno os dijere, mirad que aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque el Señor ya no nos había pedido que iban a levantarse muchos en su nombre. Sí, pero imagínense, había una secta, ¿verdad?, de este hombre Miranda, ¿no? José Luis de Jesús Miranda, dice que este hombre era la reencarnación también de Jesús. Y luego que murió, y su esposa decía que era Jesús mujer, algo así. Cristo Lisbeth, algo así, no, pura tontería, ¿no? Creciendo en gracia se llamaba esta secta, hermano. Pero si me permite, pastor, comentar que en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios, con D chica, de este siglo hace el entendimiento de los incrédulos. ¿Por qué hay tanta gente que le cree, que se van a esas tonterías? Porque el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no resplandezca en ellos el Evangelio. Y qué terrible, hermano, que este hombre se dijo ser Jesucristo hombre, ¿verdad? Incluso le estaban tatuando el 666 hasta los niños, hermano. ¿Y qué me dice de la mujer que dice Jesucristo mujer? Que ella es Cristo, dice, que es la esposa de Melquisedec. Qué tremendo. Cuánta tontería. Sí, es tantas cosas, hermano. Entonces, por eso los egipcios adoraban a esta diosa que era la diosa de la reencarnación, de la fecundación, pero más sin embargo, hermano, nosotros solamente tenemos un Creador. Amén. Y ese Creador es aquel que vino, nació y también murió por nosotros, dejando, hermano, así la paga del pecado, que es su sangre. Entonces el Señor pagó el pecado por medio de su sangre. La palabra del Señor es bien importante, porque dice: solamente tenemos un amo, un solo Señor, un solo Creador, y lo dice el libro de Efesios también, hermano. Efesios capítulo 5, me gustaría leerle un poquito, porque hay tantas cosas, hermano, hay tantas cosas, pero vamos a leer un poquito ahí, Efesios capítulo 5. Efesios 4:5, hermanos. Fíjense bien cómo dice la Escritura. Para nosotros, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces eso es lo que nosotros debemos de saber, hermano, que para nosotros solamente hay un Señor, hay solamente una sola fe, y la fe, hermano, nuestra esperanza es de que el Señor vino, murió, pagó por nosotros, de tal manera que ahora estamos esperando que el Señor venga por nosotros para entrar a las bodas del Cordero de Dios. Entonces esa es nuestra máxima expresión de fe, que el Señor pagó por nosotros, no para que fuésemos o que reencarnáramos en un animal, sino que el Señor nos llamó a nosotros a ser reyes y sacerdotes. No venir en una rana, imagínense, hermano, venir en una rana, mientras el Señor, hermano, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, pastor. Pues entonces, si guste que pasamos a la tercera plaga. Gloria a Dios. Que es la de plaga de los piojos, que está en Éxodo 8, a partir del 16. La tercera plaga. A partir del 16. Y bien importante hacer énfasis en la anterior
plaga, la de las ranas, que los hechiceros del faraón también hicieron venir ranas. Lo mismo que Porque hay algo bien de las importante. aguas, ¿no? Sí, Las aguas también. sí, también lo hicieron, porque hay algo bien importante en esta tercera plaga de los piojos. Dice así a partir del 16: Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Fíjese bien importante el 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Ajá. Vamos, o sea, ¿qué pasa? Que el poder hasta de esos hechiceros era limitado. Perfecto. O sea que en las ranas sí pudieron, tanto en la sangre como en las ranas, Lo hicieron. pudieron imitar. Pero aquí en los piojos ya no. ¿Por qué? Porque ¿de dónde le dijo el Señor a Aarón que golpeara la vara? En la tierra. En la tierra. Y todo el polvo que se levantaba se convirtiera en piojos. Bueno, de esa tercera plaga, lo hizo por el dios Geb. G-E-B, Dios Geb, que era el dios de la tierra. Entonces fíjese lo que hizo Aarón, que golpeó y del polvo se convirtieron en los piojos. ¿Quién es el que tiene autoridad sobre la tierra? ¿De dónde hizo el Señor al hombre? Del polvo de la Del tierra. polvo de la tierra. ¿Hasta dónde la ignorancia y el querer adorar a un dios falso, Geb, que para ellos era el dios de la tierra? O sea, era El Dios de la tierra. el que controlaba la tierra. Y qué tremendo, hermano, porque el Señor literalmente le dice a Aarón y a Moisés: golpeen en la tierra. ¡Pum! Golpearon sobre la tierra, porque le dieron a ese Dios Geb, que el pueblo de Egipto adoraba como el Dios de la tierra, pero más sin embargo, mire bien cómo dice la palabra del Señor. Salmo capítulo 24, Salmo capítulo 24, hermanos, qué hermoso es la palabra del Señor. Y dice la Escritura: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Gloria a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado por otras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Así que alzado puertas vuestras cabezas y alzado por otras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Y no solamente la cuestión de que Él es el Rey de la gloria, sino que es el Rey de la tierra, es el Rey del universo, es el Rey de reyes y el Señor de señores. Amén, 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 pastor. Y vemos que aquí ya los magos, los encantadores de Faraón, ya no pudieron hacer como ven con la sangre y con las ranas. Entonces el Señor les hizo saber, pues, que solamente el que puede crear de la tierra solamente es el Señor. Nadie más puede hacer eso, porque solamente el Señor es el que tiene poder, solamente es el que tiene la autoridad, la potestad, es el que es el merecedor de toda la gloria, la honra y el poder desde ahora y para siempre. Entonces el Señor dijo: golpeen sobre la tierra, porque voy a demostrarles que ese que ustedes llaman Dios, que es el Dios de la tierra, no es Dios, sino que el que es Dios de la tierra, y no solamente de la tierra, sino del universo, soy yo solamente, y el único que puede crear de la tierra soy yo. Amén. Eso es lo que hizo el Señor, demostrarle que Dios Geb no tenía autoridad. Un falso Dios que ellos adoraban. Entonces el Señor les hizo saber que solamente Él es el que
hace todas las cosas por medio, hermano, cuando dice la Escritura que creó al hombre del polvo de la tierra. Qué hermoso. Entonces dice la Escritura, de Jehová es la tierra y su plenitud. Él es el que tiene el control de la tierra. Por eso le dijo a este Job, ¿verdad? ¿Quién sostiene la tierra si no soy yo? Entonces dije, ¿quién? Entonces házmelo saber si tienes inteligencia. Entonces, ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo estaba formando la tierra? Entonces, ¿dónde estabas? Entonces el Señor le hace saber esto. Por eso el Salmo 100, mire bien lo que dice el Salmo 100, porque es bien importante esto del Señor de la tierra. Entonces, el Salmo 100 dice la Escritura, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Gloria a Dios. Así es, así es. Nos vemos nuevamente el propósito del Señor, que todo lo que Él iba a levantar juicio sobre esos falsos dioses. Y yo creo que hoy día, hasta el día de hoy, todo esto nos sirve para saber quién es Dios. 4,000 años aproximadamente, hace 4,000 años estaban pasando las plagas en esta tierra. Y después de 4,000 años, todavía nos dan enseñanza y nos dan luz en nuestro Señor Jesús. Y saber que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que Él es el Rey de toda la tierra, de todo el universo, es el Señor Jesús. Entonces, verdaderamente, hermanos, debemos de saber que el Señor golpeó sobre ese Dios que lo golpeó y el Señor le hizo saber a la tierra de Egipto que solamente Él es el que tiene el control de la tierra. Así es. Y sus hechiceros no pudieron hacer absolutamente nada, porque no hay nada que se compare a nuestro Dios, hermano. Son limitados, tienen un límite. Y el Dios no tiene límites, es omnipresente, omnisciente, todo. Dios. Imagínense todo lo que el Señor demostró a la tierra de Egipto. Sí. Y imagínense, hermano, ahora la cuestión de la Iglesia Católica, que tienen un ídolo para cada cosa, una imagen para cada necesidad, para esto, que si estás enfermo ve para allá, si tú tienen hasta para los pobres, etcétera. Hasta para tener novio, ¿no? Poner de cabeza, a San Antonio, ¿no? Lo ponen de cabeza. Entonces, hermano, no tenemos a un solo Dios para todas las cosas. Él es el bendito por los siglos de los siglos. Así es, pues cada vez a mí me interesa más esto y me va llenando porque es mucho lo que nos deja la enseñanza. Entonces pasamos a la siguiente plaga, que sería la cuarta plaga, pastor, que es la plaga de las moscas. Amén. Que esta representa al dios Kepri, Khepri, Kepri, que tiene cara de escarabajo. ¿Sí? A ver, si me permite, esto está en 8:24, Éxodo 8:24. Amén. ¿Sí? Dice así: y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Amén. A mí que lo que me gustaría hacer es énfasis es que dice toda clase de moscas, porque se dice que no nada más eran moscas, sino que eran otros insectos, ¿no? Los que también estaban ahí molestando, pero era una cantidad extraordinaria. ¿Y quién es este mosco Kepri? Era un dios, perdón, no era mosco, pero un dios Kepri, era un dios con cara de escarabajo, ¿sí? Y era el dios de la vida eterna según ellos, los egipcios. Y pues bueno, vemos que no, que aquí el Señor mandó las moscas a que poblaran toda la... Entonces imagínense, porque pues era tremendo, imagínense, si de repente cuando pasa por aquí un mosquito lo andamos ya, nos anda trayendo locos, sí, imagínense, molestos, sí, está revoloteo, y volvemos a lo mismo, en la comida, en la vida diaria, al dormir, lleno de moscas. Imagínense qué tremendo, y de otros insectos que tal vez eran más grandes de lo que conocemos como una mosca. Toda clase de moscas, dice sí, toda clase de insectos. Y como este dios Kepri, que tenía cara de escarabajo, era un dios con cuerpo humano como siempre y con cara de escarabajo. Entonces, hermano,
la escritura habla también de este demonio Belzebú. Ajá, exactamente, el príncipe de las moscas. Ajá. Entonces, verdaderamente, hermano, pues habla, esta cuestión de moscas tiene el significado más allá de las moscas, es de que habla de toda la inmundicia. Toda la inmundicia, toda la suciedad, todo lo que representa la mosca, pues lo peor, ¿no? Porque de tal manera, o sea, las moscas regularmente van a estar mucho en la inmundicia, Sí. en basura y todo esto que esté estiércol en ajá. las calles. Todo. Sí, entonces todas las moscas ahí se juntan. Entonces de tal manera que habla pues de toda la inmundicia. Entonces lo que el Señor hizo saberle a la tierra de Egipto, pues de que este Dios que adoraban, Crepi. Entonces lo que el Señor les estaba haciendo entender pues de que todo lo que ellos hacían era abominación, porque hay tantos hombres que adoran aún hasta los reptiles, a las moscas, insectos y todo esto, hermano. Entonces no es una cuestión solamente de que, porque Dios envió moscas, ¿qué les quería el Señor demostrar con las moscas, hermano Manuel? Sí, no, es tremendo que toda la sociedad, toda la inmundicia en la que vivían ellos sirviendo a sus dioses falsos, ¿no? A sus dioses equivocados, que poco a poco, como dice la Escritura, el Señor los iba a avergonzar a todos ellos y los iba a sacar a su pueblo con vara, ¿sí? Con juicio para corregir. Fíjese bien, si nosotros vamos a hablar un poquito de esta plaga de moscas, hablando de la inmundicia, de lo sucio, de la contaminación, vamos hablando de la abominación, porque fíjese bien cómo dice el verso 25, fíjese bien. Verso 25, Éxodo 8, 25 y 26 en adelante. Fíjese bien cómo dice la Biblia. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Entonces, el mismo Moisés le hace saber a este faraón que toda esta plaga de moscas lo que representaba era la abominación, representaba todo lo sucio, toda la contaminación, representaba todo esto que no le agrada a Dios. Entonces, este Dios, lo que representaba era toda la suciedad, toda la abominación, porque tenía un cara de escarabajo. Entonces ese Dios que adoraban, ellos, hablando del Dios de las moscas, Kepri, entonces ellos caracterizaban a este Dios con o era asociado a toda la suciedad, a la inmundicia. Entonces si algo que el Señor no podemos nosotros mezclar, hermano, es la inmundicia. Por eso Moisés le hace saber a este faraón: no podemos hacer eso, no nos conviene. Porque imagínense, hermano, meter nosotros al lugar santo, meter la contaminación. No, pues imagínense, no. Entonces, de ninguna manera no se puede. ¿Por qué cree que todo esto se le ha conocido? Pues que están en la apostasía. Tantas cosas contaminadas, hermano Manuel, que se han adoptado en la iglesia del Señor, en el pueblo del Señor. Por eso el Señor les mandó a su pueblo que cuando ellos salieran de la tierra de Egipto, fue una de las cosas que el Señor les dijo a su pueblo: no se mezclen con las otras naciones. Ustedes van a ser un pueblo apartado, van a ser un pueblo santo. Entonces el Señor no tiene nada que ver con lo inmundo. Así es. Híjoles, qué tremendo que la plaga de moscas fue hacerle saber a la tierra de Egipto todas sus inmundicias, todas sus abominaciones. Me recuerda, hermano Manuel, cuando Ezequiel es transportado al templo y dice que miraba las abominaciones que hacían en el templo del Señor, en Ezequiel capítulo 8, si no me equivoco. Me gustaría mirarlo, hermano, así rapiditamente. Visión de las abominaciones de Jerusalén. Entonces, fíjese bien, hermano, Ezequiel capítulo 8,
A ver cómo terminamos, hermanos, tiempo ahí, porque está muy interesante todo esto. Entonces, las moscas tienen que ver con toda la inmundicia, con todo lo sucio, con todo lo profano, con todo lo que es abominable para el Señor. Entonces, el Señor les hizo saber todas sus abominaciones, el Señor les hizo saber todas sus inmundicias, todo lo que ellos estaban haciendo contaminadamente. Entonces, eso es lo que les hizo saber el Señor con las moscas. Y dice el capítulo 8 de Ezequiel: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos hasta para abajo, fuego, y después de sus lomos para arriba parecía resplandor, y el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, de la que provoca a celos. Y aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí de aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Ojo. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y aquí todas formas de reptiles. Ojo, y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Entonces, hermano, qué tremendo de las abominaciones. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hasanitas, hijos de Safán, en medio de ellos, y cada uno con su incienso en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Gloria a Dios. Y podemos nosotros seguir leyendo, hermano, seguir leyendo todo el capítulo 8, porque, hermano, está tremendo esta cosa. Entonces, la cuestión de las moscas era saberles toda la inmundicia, las abominaciones que ellos hacían. Pastor, quisiera hacer una referencia que el día miércoles usted nos hizo nos dio el testimonio de que usted tuvo una visión también con una dama que estaba haciendo lo malo. Ajá. Y que el Señor le reveló más o menos lo que a grosso modo aquí se dio igual con lo diferente con lo que acabamos de leer, ¿no? Sí. Pero que usted le mostró que esta persona estaba haciendo cosas malas. Y pues es así, aquí igual. Totalmente. Entonces, hermanos, realmente lo que nosotros debemos de enfatizar es que no podemos nosotros presentar algo inmundo, presentarlo como algo bueno, sano, puro, santo a Dios. No se puede, hermano. Por ejemplo, ¿qué me puede decir, hermano? Vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Qué me puede decir usted de tomar una canción del mundo y cambiarle la letra y presentársela a Dios como algo inspirado por el Espíritu Santo, hermano? Pues simplemente no va a ser agradable. No es agradable, no es aceptable. Entonces dice Moisés: no conviene que presentemos las abominaciones de Egipto a nuestro Dios, no conviene. Entonces muchas veces: pastor, pero ¿por qué no presenta esto aquí en la iglesia? Pastor, ¿por qué no hacemos esto otro? Entonces no, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace en la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con lo que le estamos presentando a nuestro Dios. Porque cada vez que nosotros hacemos algo, hermano, hay que hacerlo con todo el respeto, con toda la reverencia posible para nuestro Dios, sabiendo que vamos a presentarle a Dios lo mejor.
porque no podemos presentarle a Dios la inmundicia. Entonces, lo que le hace saber el Señor a Aarón y a Moisés de que estaba toda la inmundicia. El Señor lo que hace subir de la tierra de Egipto era toda la inmundicia. Toda la suciedad, toda la... Entonces el Señor por eso lo cubrió de toda clase de todo esto para saber y derrotar pues a este Dios de las moscas. Sí. Porque este Dios que ellos adoraban tenía esa cuestión de toda la inmundicia. Entonces el diablo siempre se va a presentar como algo bueno, pero detrás de todo eso hay inmundicia, sí, pura destrucción, pura abominación, hay pecado. Entonces no podemos presentar a nuestro Dios una cosa que es inmunda, pretender nosotros que es algo agradable a nuestro Dios, en ninguna manera. No, así es, pastor. Entonces, inaceptable. Sí, si me permite rápidamente, mire el Salmo 78:45 dice: envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban. O sea, que yo imagino que los picaba, porque era toda clase de mosca. Entonces, imagínense que estaban moleste todo el tiempo, o sea, los devoraban. No, pues es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y ranas que los destruían. Entonces, imagínense lo que dice aquí la palabra de Dios, que los devoraban, los molestaban, los incomodaban, no los dejaban dormir, no los dejaban comer, no los dejaban hacer su vida. Era tremendo. Sí, claro. Entonces, de tal manera que el Señor les hace saber todo eso, todas sus inmundicias, todo lo que tiene que ver con lo inmundo, no puede ser agradable al Señor. Entonces, en ninguna manera. Por eso dijo Moisés a Faraón. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Eso es lo que Moisés le hace saber a Faraón. No podemos presentar a Dios lo inmundo y presentarlo como si fuera algo puro, sano, agradable a Dios. No. Porque no puede usted presentarse delante de Dios con una inmundicia. Sí. No podemos presentarnos a Dios con una inmundicia y pretender que así estamos agradando a Dios, hermano. Por favor, es tiempo que nosotros reflexionemos y que verdaderamente saquemos esto de los altares, toda la inmundicia. Hay que limpiar el altar del Señor, sacar toda la inmundicia. Pretender que si yo ando de esta manera, de una forma errónea, malvada, perversa, pretender que yo puedo acercarme a Dios como si nada hubiera pasado. No, hermano, no seamos hipócritas. Entonces tenemos que presentarnos a Dios de una buena manera. Sí. Gloria a Dios. Bueno, Qué tremenda, ¿verdad? Amén, pastor. Sí, y si me permite, mismo en Éxodo 8, del 30 dice: entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas del Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Entonces, como dice usted, no podemos presentarnos así, y si tenemos alguna mosca, algo malo, hay que orar, porque el Señor aquí no dejó ni una sola mosca. Y eso quiere decir que nosotros nos puede limpiar el Señor. Pero si realmente nos volvemos a Él, si confesamos nuestros pecados, es que lo tenemos, y si estamos haciendo algo erróneo, Él nos va a dejar limpios. Y es el único que puede limpiarnos de toda la abominación. Entonces, qué importante, hermano, que estemos acabando esta cuarta plaga de las moscas, que estemos terminándolo con eso, porque el Señor les hace saber su inmundicia. Y el único que puede terminar con la inmundicia, con la abominación, solamente es el Señor. Nadie más puede terminar con esto. Solamente el Señor. Entonces, Moisés le hizo saber a Faraón: no podemos, solamente es el Señor el que puede hacerlo, y es el que tiene el poder y la autoridad para acabar con toda la inmundicia. Por eso, si bien me refiere, hermano, porque es bien profundo, hermano. Sí, no. Es bien profundo esto, pero si bien lo refiere, mire bien lo que dice Corintios, 1 Corintios, capítulo 6, el verso desde el 9, hermano. 6:9 hasta el verso 11. Algunos versículos, hermano, vamos a leer.
Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ojo, ¿verdad? Entonces, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria al Señor. Era lo que mencionábamos hablando, que decíamos que cuando nos bautizamos, eso le dijimos al Señor, ya no vivo yo, Sí. Cristo vive en mí, ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados. Y qué tremendo, hermano, una pequeña reverencia. Cuando, por ejemplo, mi esposa dice, hay moscas, se agarra y trapea y echa fabuloso y todo este tipo de asunto, hermano, y las moscas se van. Sí. Cuando ven algo limpio. Sí, son los enemigos de lo limpio. Entonces, verdaderamente, lo que debemos nosotros enfatizar es que la inmundicia, el Señor es el único que puede quitarla, el único que puede limpiar la inmundicia, todas las abominaciones, y es por el nombre del Señor, o sea, hablando del bautismo, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces vemos el nuevo nacimiento ahí, Así es. nacer del agua y del Espíritu. Sí, es lo que vemos. Y es que en el nombre del Señor Jesús es todo lo que Se limpia todo. Entonces, hermano, qué hermoso todo esto, y avancemos, hermano. Sí, así es, gloria a Dios. Pues no terminaríamos, seguiríamos, pero bueno. Estamos en una hora. Seguiríamos con la quinta plaga, Ajá. que es la plaga en el ganado. Gloria a Dios. Amén, que será la quinta plaga. Y está Éxodo 9:6. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. ¿Sí? O sea, hay que leer todo, ¿no? Hay que leer todo desde, ¿cómo se llama? Desde el 1. Desde el 1. Sí, para que observemos un poquito. Ajá. Entonces, así dice el nombre de Jesús desde el 1, 9:1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí que la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera en todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Mire, con respecto a esta plaga, de la quinta plaga, vemos que era una diosa que se llamaba Hathor, H-A-T-O-R, Hathor, diosa Hathor, que era mitad mujer y mitad vaca. Imagínense nada más qué tremendo. Y era la diosa de las estrellas. Y Jesús, sabemos que Jesús hizo los cielos y las estrellas, ¿sí? Y que pues estaba nuevamente tratando de menospreciar, de ofender al Señor, ¿no? Porque no, ¿cómo era posible que decían que esta señora esta diosa era la diosa de las estrellas? Ya, en pocas palabras, hermano, los egipcios adoraban a esta diosa Hathor, de tal manera que era cuerpo de mujer y también de vaca, entonces mitad y mitad era. Entonces de tal manera era mitad vaca, mitad mujer, etc. Entonces tenía la potestad sobre el ganado, lo que los egipcios adoraban, pues de que ella tenía la autoridad sobre los ganados, entonces de que ella les proveía el alimento. Entonces eso es lo que ellos creían. Sí.
O sea, lo creían de esa manera, que esta diosa es la que les daba el alimento, y en cuanto más la adoraban, podían tener esa abundancia de alimento en su casa, en su país, etc. Entonces vemos de tal manera que la palabra del Señor nos dice algo bien importante. Jehová Jireh, ¿Sí? que es el Señor, es mi Proveedor. proveedor. Todo viene de Él. Y además el Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Entonces, qué importante que el Señor también hizo saber algo a Satanás, ¿verdad? Cuando le dice: hey, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor le dijo: pues no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, aquí, hermano, hay que enfatizar algo. Hacerle saber a Egipto que ellos creían en esta diosa Hathor, que era la diosa del ganado, de todo esto, la diosa de las estrellas, que tenía la autoridad sobre el ganado, sobre estos animales, a fin de que ella les diera esa provisión, esa abundancia en el alimento. Mas sin embargo, el Señor les hizo saber algo. ¿Por qué? El Señor le dice a este faraón: mira, va a morir todo el ganado de Egipto, pero del ganado de los hijos de Israel no va a morir ni siquiera uno. ¿Para qué? Para hacerle saber que no era esa diosa la que tiene el control sobre los animales. ¡Ojo! Sí. El Señor es el que tiene el control sobre todo. No lo tenía esta diosa Hathor. No tenía el control sobre el ganado, sobre los animales, sobre etcétera, todas estas cosas de alimentación. Entonces ella no lo tenía en control. El Señor les hizo saber que Él es el que tiene el control sobre todas las cosas que se mueven sobre esta tierra. El Señor lo creó, la bestia, todo el Señor lo creó. Sí, el sí. hombre hasta la bestia, dice la Biblia. Si lo vemos en Génesis 1, el Señor creó las estrellas con una sola orden. O sea, todo lo pueden ver en el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, que es lo que el Señor creó, y ellos equivocadamente, tontamente, adoraban a una diosa supuestamente de las Una estrellas. diosa, y que tenía control pues del ganado, hermano. Entonces, de tal manera que tenía control sobre el alimento, sobre tener esto. No, nosotros tenemos a un Dios que es el que tiene el control sobre todas estas cosas que son creadas. El Señor es el que nos suple toda necesidad. El Señor es el que nos guarda. Por eso dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 28, me gustaría citarlo, hermano. Deuteronomio capítulo 28, me gustaría citarlo porque es algo bien importante que la Escritura del Señor nos dice, y mire bien cómo dice la Escritura. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces la obediencia es la clave. Dice: bendito serás tú en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Entonces, hermano, toda la cuestión de cosecha y todo esto van a ser benditas. Dice: el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Entonces el Señor dice: vas a tener esta bendición, vas a tener abundancia de todas estas cosas. Proverbios capítulo 3, fíjese bien. Proverbios capítulo 3 también nos da una clave tan importante, porque, híjoles, el verso 9 y el verso 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces nada te va a faltar. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces vemos que aquellos que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien, dice la Biblia. Entonces, de tal manera que estos estaban adorando equivocadamente a esta diosa Hathor,
para que les diera la provisión, para que les diera el alimento, para que les diera el sustento, etc. Entonces vemos que ellos confiaban en esta diosa para que así ellos pudieran tener ese alimento, esa provisión, ese sustento. Entonces, de tal manera que no. Entonces el Señor dice, no es así. Definitivamente es que yo tengo el control sobre todo ello. ¿Por qué no pasó nada en los hijos de Israel? Porque no es aquella diosa Hathor que tenía el control, sino que era Dios el que tenía el control, sabiendo que aquellos que confían en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Eso es lo que la palabra del Señor nos expresa, y el Señor dice, mira, mi pueblo va a tener abundancia, mi pueblo va a estar en paz, mi pueblo va a tener alimento. Entonces esto lo que nos debe de inspirar a nosotros es confianza, hermano, confiar más en el Señor, creer más en el Señor, porque bien dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todas estas cosas serán añadidas, van a ser añadidas. Entonces por eso dice la Escritura, te seguirán y te van a alcanzar todas estas bendiciones. Entonces no es por medio de la diosa Hathor, que era cuerpo mujer, cuerpo vaca. Entonces el Señor dice, no, todos estos, las crías de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, todo este ganado va a ser para ti, va a ser de bendición para ti. Entonces, qué importante es de que nosotros tenemos al Dios que nos provee de todas las cosas. Nosotros tenemos a un Dios maravilloso que nos da en abundancia. Tenemos a un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Tenemos a un Dios que tiene el control sobre todas las cosas. Tenemos a un Dios que, hermano, verdaderamente Él nos sustenta. El Señor nos alimenta. El Señor es nuestro pan de vida. El Señor es todo para nosotros. Así es, gloria a Dios. No, y a mí me da, pues, que tan hermoso que todo encaja perfectamente, pastor. Aquí dice, mire, que caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, o sea que no dejó nada. Imagínense todos dañados con una plaga gravísima, o sea que iban a morir, estaban enfermos, ya no se podían comer, ya no los podían utilizar como carga, como animales de carga, para transporte, los caballos, etcétera, todo hirió el Señor. Gloria a Dios. Y mire bien, Juan capítulo 6, verso 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Sí, lo que han visto de Cosma con Él es el agua de vida. Él es el agua de vida, Él es el pan de vida. Entonces, sabiendo que a los hijos de Israel no les afectó en ninguna manera. Entonces, hermanos, verdaderamente tenemos que saber confiar en el Señor, que Él es nuestro proveedor. Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Él es el que nos alimenta, Él es el que nos sustenta. Y aún dice la Escritura, si el Señor alimenta a las aves de los cielos, hermano, ¿cuánto más a nosotros? Que valemos mucho más que nada. Es por eso que dice la Escritura eso, pero tenemos que hacer algo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que, mis amados hermanos, hay que aprender a confiar en el Señor. Hay que saber confiar en el Señor, porque sí, hermano, llegan escaseces, llegan necesidades. Y vaya que hemos pasado sobre estas cosas, hermano Manuel. Sí, claro que sí hemos pasado situaciones, pero dice Juan 6:33, si no me equivoco, en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas porque yo vencí al mundo. Amén. Entonces, o sea, el Señor nunca nos dice, nunca vas a tener aflicciones. Eso no dice Él, no dice su palabra eso. Al contrario, dice que tendremos aflicciones, pero que confiemos, que estemos con Él en lo bien, en lo malo, en lo mucho, en lo poco, como decía el apóstol Pablo, en la hambre, en la desnudez, sí, escasez, en la abundancia, en todo, hay que estar con Él. Con el Señor. Entonces, verdaderamente, el Señor le hizo saber a la tierra de Egipto que su diosa Hathor no tenía el control sobre todo el sustento o sobre la provisión. El único que tiene el control de la provisión y el sustento es el Señor. Por eso los judíos utilizan una palabra que es la parnasá. Esa palabra parnasá es sustento. Entonces, hablando de sustento,
eso viene totalmente del Señor. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Claro que sí. Nosotros tenemos que hacer lo que nosotros Nos corresponde. pero el Señor va a poner todas las cosas. El Señor nos va a sustentar, el Señor es el que nos va a dar fuerzas, el Señor es el que nos va a estar siempre guiando. A esforzarnos. Sí. Entonces, verdaderamente eso es lo que se trata del sustento. O sea, ellos hablaban del sustento y adoraban a esta diosa para que les sustentara del alimento, de los animales, etcétera. Pero más sin embargo, dice el Señor, no. El que tiene control sobre el sustento soy yo, porque yo aún alimento a las aves de los cielos. Yo alimento a toda la creación. El Señor dice que Él está sobre toda la creación. Él no dejó a la creación ahí abandonada. Sobre todo, pues porque hace rato que comentaba yo de la contaminación que hoy día tenemos de los mares, de los ríos, etcétera, de toda el agua dulce, lagos, etcétera. Yo creo que el Señor está metiendo su bendición ahí, porque es tanta la contaminación que hemos hecho que yo quería pedir a eso acabado. Él puede todo. Él que hizo los cielos, las estrellas, el firmamento, los hombres, hasta las moscas, es creación de Dios las moscas. Con un propósito Él hizo las moscas, no nomás lo hizo porque sí. Él es, o sea, omnisciente, Él todo lo sabe. Amén. Todo lo tiene en control. Entonces así es, mis amados hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Así es. Gloria a Dios. Y verdaderamente que no es fácil, hermano, porque hemos pasado situaciones difíciles, pero más sin embargo el Señor nunca nos ha dejado. El Señor dijo, no te dejaré, ni te voy a desamparar, ni te desampararé. Entonces esas son palabras que el Señor habló y el Señor siempre cumple su palabra. Entonces hay que saber confiar en el Señor, hay que poner nuestra confianza en el Señor. Confíen. Eso es lo que nos pide el Señor, confiar en Él, y Él va a hacerlo. Entonces dice el Salmo 37:4, hermano, para terminar, porque ya estamos excedidos del tiempo. Ya estamos excedidos del tiempo, mis amados hermanos. Bien interesante este tema. Salmo 37, el verso 4, dice la Escritura: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Él hará, hermanos. Solamente hay que confiar en el Señor. Solamente hay que saber esperar en Él. Entonces el Señor tiene todo a su tiempo, y hay que saber confiar en el Señor, porque el Señor siempre es el que nos va a dar la bendición, el sustento. Es el Señor que lo va a dar, pero debemos de siempre mirar hacia el cielo, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano Manuel, ¿algo más que agregar? No, pues es que se me viene a la mente aquí Isaías 43, cuando dice el Señor: cuando pasas por el fuego no te quemarás, cuando pasas por el agua no te hundirás. O sea que Él no dice que no vamos a pasar por el agua ni por el fuego. Claro que vamos a pasar, sin embargo Él va a estar con nosotros siempre y cuando nosotros estemos haciendo nuestra parte como cristianos. Pues qué más, pues porque yo siento que ha sido de mucha bendición esto. Yo quisiera pues que el tiempo fuera más, pero bueno, desgraciadamente así es esto. Pero pues qué bueno, ¿no? Porque yo pienso que quedamos para el próximo sábado para las otras 5 plagas. Las 5 otras plagas. Y esperamos los comentarios de los hermanos, o que pueden enriquecer ¿cómo se llama? Lo que hemos platicado el día de hoy, la enseñanza, sí, comentarios, preguntas, aquí estamos para ayudar. Y usted puede poner su comentario, hermano, con toda confianza, y también que sea en el aspecto edificativo, hermano, porque sí, claro. En el aspecto edificativo, o sea que si hay una cita que puntualizar, que faltó esta cita, faltó esto, ya sabe que por motivos de tiempo, pues muchas veces no estamos dando demasiadas citas por motivos de tiempo, pero más sin embargo, si usted tiene una cita que añadir, pues con todo gusto podemos comentarla para la próxima, ¿no? Y hermano, pues hay muchísimas citas, hermano Manuel, sí, para hablar de todo este tema, y más sin embargo, pues hay que procurar siempre
estar bien delante de la presencia del Señor, y el Señor nos va a bendecir, nos va a levantar. Y dice la Escritura: humillado pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Así que nada nos falta. Así que los que confíen en el Señor no tendrán falta de ningún bien. Así que, mis amados hermanos, tenemos, si el Señor nos guarda y si el Señor todavía no viene por su iglesia, el próximo sábado tenemos la segunda parte de estas 10 plagas. Entonces, la segunda parte tenemos esta continuación. De antemano, el Señor les bendiga. Les invitamos nuevamente también a los servicios de la Iglesia Movimiento Evangelístico Pentecostal los días miércoles a las 7:30, día viernes también a las 7:30, hermanos, y el día domingo a las 12 del mediodía. Estamos esperándole con todo gusto, y recuerde que todos son bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Por ahí en la página de la iglesia está la dirección. Usted puede consultar la página y puede encontrar los números de teléfono, puede encontrar la dirección de la iglesia, los horarios de servicio, y de antemano compartamos esta transmisión para llegar a más almas. Bendiciones, mis amados hermanos. Hermano Manuel. Perdón, pastor, si me permite, no sé si invite a los hermanos, mañana va a ser la oración a las 11 de la mañana. Amén. Para que tengan en cuenta eso. Gloria a Dios. Entonces mañana a partir de las 11 para oración, y a partir de las 12 el servicio. No, pues gracias, bendiciones a todos. Hasta luego. Cuídense, hermanos. Dios les bendiga.